buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Nuevamente es un placer estar otra vez aquí con ustedes y vamos a ir directamente a la clase. La revelación de Dios a los hombres la podemos recibir de varias maneras, ¿no? Una es a través de su creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solamente observa la creación o voltea al cielo en la noche y te vas a dar idea de quién es Él. Ahora, eso no te garantiza una buena relación con Él, pero puedes darte una idea de su grandeza. Y la otra manera de recibir la revelación de Dios es por lo que Él nos dice de sí mismo. En su palabra escrita, por supuesto, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos habla acerca de sí mismo. En el Antiguo Testamento, como ya vimos, se dio a conocer a su pueblo escogido sin dar su nombre. Solamente le dijo a Moisés, diles que yo soy el que soy. Y lo que se escribe con las siglas YHWH, que se puede traducir yo soy el que fui, el que soy o el que seré, porque en hebreo antiguo no se conjugan los verbos. Sin embargo, aunque Dios no dijo su nombre, porque evidentemente no necesitaba decirlo, cuando nació entre los hombres, por orden de lo alto se le puso el nombre de Jesús, que significa salvación, porque Dios precisamente es salvación. Y Jesús ya en su ministerio salvador hizo 7 afirmaciones acerca de su persona. Afirmaciones que tienen que ver con su identidad y con su carácter. Y que además confirmaron su misión como el Mesías Salvador. Ya vimos 3 de esas afirmaciones. Cuando dijo a sus discípulos, más bien a todo el público en general. En sus discursos y enseñanzas, Él dijo primeramente yo soy el pan de vida, esto ya lo vimos, y esto significa que Él es el sustento para la vida eterna del hombre. Y también vimos cuando dijo yo soy la luz del mundo, lo que significa que Él era la revelación de la gloria de Dios y su verdad. Y también vimos la vez anterior cuando dijo yo soy la puerta de las ovejas, lo que significa que Él es el único acceso al reino de Dios. Bueno, pues en el mismo discurso donde dijo yo soy la puerta de las ovejas, también dijo yo soy el buen pastor. Vamos a la 5ª clase de 8 lecciones de esta serie, yo soy, y vamos a la 4ª afirmación en la que Jesús dijo yo soy el buen pastor. Que en resumen se puede decir que Dios en la persona de Jesucristo representa la seguridad eterna de cada oveja de su rebaño. Según Juan, esta afirmación fue dicha 2 veces en el mismo discurso. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vuelve a decirlo en el versículo 14 del mismo Juan 10. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Más adelante vamos a leer completo el discurso donde se ubican estas 2 afirmaciones. Ahora, una vez que hemos entrado nosotros por la puerta de la salvación, que es Jesús, como ya lo vimos, podemos ser considerados ovejas de su prado, u ovejas de su prado, como lo decía el salmista, ¿no? Somos de su propiedad. En el Salmo capítulo 100, versículo 3, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y antes de comenzar a tratar el tema, quiero marcar una diferencia, porque existe una gran diferencia entre el pastor y sus ovejas. Todos estaremos de acuerdo en que la vida de un pastor vale mucho más que la de todo el rebaño. Naturalmente, la vida humana tiene mayor valor que la vida de un animal. Y en la escala natural de valores se debe de proteger la vida del pastor antes que la de las ovejas. Sin embargo, la muerte del pastor entre los rebaños de aquel tiempo en el que estaba hablando Jesús representaba prácticamente el desastre para sus ovejas, porque si moría el pastor, todas sus ovejas quedaban desprotegidas. En el plan de la salvación de Dios las cosas fueron planeadas un poquito diferentes, evidentemente de una manera más inteligente, por supuesto, porque en lo natural es ilógico que la muerte del pastor representara vida para sus ovejas, pero en lo espiritual fue un poco distinto, y lo único que haría la diferencia sería la inmortalidad del pastor. Y no estoy diciendo que Jesús no murió, me estoy refiriendo a que Jesús murió para salvar a su rebaño de sus pecados, pero ese evento duró solamente algunas horas. Jesús estuvo muerto de la tarde del viernes al domingo en la madrugada, pero resucitó para apacentar y cuidar su rebaño eternamente. En este discurso Jesús lo explicó de una manera muy clara y precisamente tomó como ejemplo pues la relación pastor-oveja para explicarlo.
Y precisamente, pues sus seguidores estaban ahí en ese momento para entenderlo y lo entendieron muy bien. Ahora sí, vamos a leerlo en Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. Tiene como título Jesús el buen pastor, en la Reina Valera 60. Y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús está hablando de la labor pastoral fuera del redil. Dentro del redil las ovejas estaban resguardadas por el portero, como ya lo vimos, o la puerta. Pero cuando salían al campo para comer pasto y beber agua, el pastor las guiaba y las cuidaba. Generalmente el pastor iba adelante y sus ovejas lo seguían en el camino. Y cuando llegaban al lugar donde había comida y agua, pues el pastor solamente vigilaba al rebaño. Se acomodaba por ahí en algún lugar donde pudiera ver a todo el rebaño, y ahí esperaba que las ovejas se alimentaran para luego regresar al redil y pasar la noche allá. Ahora, en esta alegoría, Jesús aclara que hay dos tipos de pastores. Por principio de cuentas, él en esta alegoría se autoproclama el buen pastor. Pero también menciona a los pastores asalariados. Y más aún, exhibe algunas características de estos pastores. Vamos a verlas porque son importantes para distinguir al buen pastor de los malos pastores. Ahora, no es la idea criticar el liderazgo de algunas denominaciones o de algunas sectas. Tampoco es la idea atacar congregaciones o grupos cristianos que se han desviado de la verdad, porque los hay. Simplemente voy a exponer lo que hacían mal aquellos pastores a los que Jesús se refirió, y que le llamó pastores asalariados, y que es un tipo de liderazgo religioso que aún en el siglo XXI existe. Y como les digo, no me gusta hablar de estas cosas, pero tengo dos razones para hacer estas observaciones. La primera es porque Jesús es quien nos está presentando este contraste. Y la segunda es porque Jesús advirtió que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo, van a aparecer en el sistema religioso muchos impostores del buen pastor. Lucas capítulo 21 versículo 8 dice: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Así como en aquel tiempo, antes que Jesús apareciera en la tierra, también había muchos pastores asalariados en el sistema religioso y Jesús tuvo que confrontarlos. Ahora, antes de que Jesús regrese a la tierra, se va a presentar un cuadro similar. De hecho, ya empezó a crecer en el mundo religioso una oleada de este tipo de pastores, de estos que Jesús en esta alegoría llamó asalariados, y que nos advierte que no nos dejemos engañar ni vayamos tras ellos. Jesús nos presenta un contraste entre él y los líderes religiosos de aquel tiempo, a los que acusó como asalariados y no dueños del rebaño. De hecho, la palabra asalariado solamente aparece 2 veces en toda la Biblia, en este pasaje y en otro donde se traduce jornaleros, que es lo mismo, porque obviamente no se trata del dueño, sino del que trabaja por un salario. Uno que renta o que vende su fuerza de trabajo por una paga justa y no por el interés del rebaño. Y Jesús enfatizaba que su interés no era el bienestar de las ovejas, sino el asunto monetario de estos pastores asalariados. Y que no es del todo malo, porque todos los que trabajamos esperamos que se nos pague, pero el problema se presenta cuando el asalariado quiere cobrar bien, pero hace mal el trabajo que se le está pagando. Entonces, Jesús está hablando de otra categoría de trabajadores del reino de Dios, de líderes que no estaban atendiendo las necesidades básicas de las ovejas que estaban a su cargo, refiriéndose a la seguridad, a la buena alimentación y a la salud, que son conceptos que también tienen su aplicación en lo espiritual y que a fin de cuentas hacen más productivo al rebaño.
El caso es que Jesús exhibe y denuncia a estos asalariados porque estaban más interesados en protegerse a sí mismo y sus intereses que exponerse a los peligros que implica defender a las ovejas en el campo. Y obviamente Jesús, como dueño del rebaño, tenía que dejar claras dos cosas muy importantes. Decirle a los asalariados en qué parte estaban haciendo mal su trabajo. Y por otro lado, advertir al rebaño de ser cuidadosos. Porque en el ambiente espiritual hay pastores asalariados que no son confiables. Y vamos a hablar un poco de este tema. El cristianismo histórico tiene su base, obviamente, en las enseñanzas de Jesús. En los discursos y en los diálogos con personas con las que tuvo Jesús encuentros. Y en esos encuentros, en esas enseñanzas, en esos discursos, Jesús citó los libros del Antiguo Testamento que están en la Biblia actual. A esas enseñanzas todavía se le añadieron otras enseñanzas más de los apóstoles que Jesús llamó y escogió. Y de estas enseñanzas han salido prácticamente todas las denominaciones religiosas del cristianismo. Y son la base doctrinal de la iglesia cristiana prácticamente en todo el mundo. Pero también es importante decir que por estos mismos fundamentos doctrinales, nosotros podemos saber dónde el liderazgo religioso se desvía de la verdad. Y esto es muy importante porque cuando un líder espiritual se aleja de la verdad, por la razón o por los intereses que sean, no se va solo, sino que arrastra a la membresía de su congregación al error y a la confusión. Y esto es lo que ahora se les llama sectas religiosas. ¿Qué es una secta religiosa? Bueno, una secta religiosa es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica. Es una sección que se separa física e ideológicamente del grupo original y de sus principios. En el caso de las sectas religiosas cristianas, yo recuerdo que en los 80s, cuando yo nací de nuevo, cuando experimenté el nuevo nacimiento en un centro cristiano, se consideraba secta todo lo que no fuera catolicismo. Pero con el paso del tiempo y un poco de estudio, creo, ahora se entiende que toda congregación o grupo que establezca reglas diferentes a las que enseñó Jesús son sectas, porque se han apartado de la verdad de Dios. Aquello que Cristo Jesús definió como lo auténtico y lo verdadero en cuanto a Dios. Entonces, una secta religiosa es todo grupo que se aparta de la verdad histórica de Jesús y de sus enseñanzas escritas en la Biblia. Y en ese sentido, aún el cristianismo, pues en el sentido denominacional, puede convertirse en una secta, con el solo hecho de establecer normas de conducta diferentes a la que Jesús enseñó. De hecho, una de las reglas de Dios en cuanto a su palabra es no añadir o quitar a la Biblia en lo que en ella está escrito, hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos dice en Deuteronomio 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahora, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En el tiempo de Jesús había varias sectas del judaísmo como religión. El judaísmo era una religión, ciertamente era una manera de religarse con Dios, el hombre caído, y era una religión. Sin embargo, dentro de la religión del judaísmo había varias sectas que se habían apartado del judaísmo original. Por lo menos 5 veces aparece en la Biblia o en el Nuevo Testamento la palabra secta, ¿no? Refiriéndose a estos grupos. Esta palabra fue traducida del griego airesis, de donde proviene la palabra herejía en español. Y esta era la lucha constante, pues, de Jesús contra las sectas religiosas del judaísmo original. Las leyes del judaísmo están escritas en la Torá, que son los libros de la ley que escribió Moisés, y que están en el Antiguo Testamento de todas nuestras Biblias. A esos 5 libros de Moisés, los líderes religiosos le añadieron más de 500 leyes extras. Y también llegaron a hacer reglas dentro de su religión. Es lo que llaman la Mishnah. Pero lo más triste del asunto fue que
Algunas de esas leyes desplazaron las reglas originales que estaban en el judaísmo. O sea, estas no eran reglas de Dios. Vuelvo a decirlo, no eran reglas de Dios, eran reglas de hombres que habían sustituido o reemplazado algunas de las reglas de Dios, como el amor y la misericordia al prójimo, por ejemplo. De tal manera que estaba prohibido sanar enfermos o ayudar a la gente en el día de reposo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no discutió Jesús estas cosas con los fariseos, con los saduceos, con los escribas? O había otro tipo de infracciones, supuestamente estas reglas. En el caso de los religiosos, les era permitido no honrar o ayudar a sus padres. O sea, ellos podían quebrantar el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, supuestamente por haber consagrado su vida a Dios. Y decían, es corbán. Entonces todo lo que yo tengo ahora le pertenece a Dios y lo siento por mis padres, ¿no? Entonces, otros casos más es que los hombres podían alimentar su lujuria con las mujeres ajenas, siempre y cuando no tuvieran, obviamente, relaciones sexuales con ellas. O podían romper su pacto matrimonial sin razones ni argumentos, nomás expidiendo una carta de divorcio. Todo esto lo vio Jesús en Mateo 5. Ustedes pueden revisarlo ahí. No traigo esta cita, por supuesto, pero es parte del Sermón del Monte, las nuevas reglas del reino de Dios. Ahora, ¿cómo denunciaría Jesús esto en el siglo XXI? ¿O qué características reprobaría Jesús de un pastor asalariado en nuestro tiempo? Y del tiempo antes de su venida, porque así va a suceder. Yo creo que él confrontaría a quienes cuidan las ovejas por el sueldo que cobran nada más, o por las ganancias que sacan, ¿no? Y no por el buen cuidado de las ovejas, o de la expansión y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Aquellos que pastorean un rebaño espiritual con el único propósito de vivir ostentosamente, yo sé que serían reprendidos por Jesús. Aquellos que compran casas y carros de lujo y aviones privados para viajar por el mundo, mientras que sus congregantes no tienen ni siquiera cómo proveer estudios a sus hijos, o que no tienen suficiente dinero para comprar buen alimento. Yo creo que Jesús reprobaría a estos líderes religiosos que se divorcian sin una razón justificada, a los líderes espirituales que no viven pues lo que predican, o que han creado sectas donde se permite servir a Dios viviendo en pecados como la codicia, la mentira, el adulterio, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Todo esto existe actualmente en el liderazgo religioso corrupto. Existe porque ahí está. Y algunos están en la cárcel porque sus pecados, más allá de ser considerados pecados, fueron considerados delitos y tienen que pagar. Pero todo esto habla de una realidad actual y no solo de aquel tiempo del judaísmo religioso. Por otro lado, en aquel tiempo todavía había fieras en el campo. Y digo en aquel tiempo, ¿no? Había depredadores naturales que ponían en peligro la integridad de las ovejas. Actualmente ya casi no se ve esto entre los rebaños naturales y sus pastores. Sin embargo, hay una advertencia para el liderazgo espiritual que sigue vigente ahí en la palabra de Dios. Y es el no defender de los peligros externos al rebaño. Ya casi no hay lobos ni leones sueltos en las áreas de pastoreo de los rebaños y las ovejas. Sin embargo, en el mundo hay muchos depredadores espirituales de los hijos de Dios. Juan capítulo 10 versículo 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Obviamente no son lobos naturales, sino espirituales. Jesús habló de estos lobos que no parecen lobos. ¿Y quiénes son? Bueno, Jesús mismo lo explica. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos son los lobos. Falsos profetas, falsos maestros. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis.
En el tiempo antiguo ya se veían este tipo de líderes religiosos, como le digo, no es nada nuevo, es algo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús y Jesús estaba precisamente denunciando todo esto. Pero el ministerio de aquella gente era profetizar solamente lo que el rey o la gente quería oír. Y obviamente aseguraban que el mensaje que estaban dando era de parte de Dios. También había falsos maestros. Casi eran tan comunes como lo son ahora. Inclusive hacían las cosas igual que como se hacen hoy, ¿no? Usaban versículos aislados de la Biblia y sus palabras sonaban a religión. Pero sus motivaciones estaban escondidas detrás de la apariencia. ¿Qué había oculto detrás de ellos? Bueno, deseos fuera de lo santo, por decirlo en una frase rápida, ¿no? y corta. Había deseo de fama, de riqueza, de poder o de placer. Actualmente se pueden identificar este tipo de personas porque minimizan la santidad. Es más lo que se glorifican a sí mismos que lo que exaltan la obra de Dios o a Dios mismo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Así como un árbol se conoce por la clase de frutos que da, una persona de Dios se va a conocer por su integridad y su buena conducta, porque vive buenos principios y tiene buena calidad moral. Y aquí, sin minimizar el punto de la santidad, vamos a ubicarnos. Porque ningún siervo de Dios ha alcanzado la perfección. No hemos alcanzado la perfección. Todos estamos expuestos al pecado. Y como siervos de Dios, debemos mostrar la misericordia que nosotros mismos necesitamos. Somos predicadores de la gracia, pero también debemos aplicarla a todos por parejo, porque Jesús conoce perfectamente bien al ser humano que creó a su imagen y semejanza. Y sabe que necesitamos diariamente de su gracia para no alejarnos de Él. Y Jesús en este pasaje se refería más bien a los maestros que deliberadamente enseñan falsas doctrinas, que no es lo mismo que caer en un pecado o en un pecado sencillo. Gente que con la mala intención distorsionaban su verdad solamente para sacar provecho personal. Por otro lado, el diablo mismo está al acecho de los hijos de Dios, y esto independientemente de los malos pastores. Pero también hay una intervención de los pastores en esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo yo que nadie sobre la tierra tiene el privilegio de ser tentado directamente por el diablo. No hasta el día de hoy, ¿no? Esto solamente sucedió con Jesús por su nivel espiritual. Sin embargo, el diablo tiene súbditos, tiene demonios y ángeles caídos que le sirven. Y todos estos entes espirituales del mal nos facilitan las cosas que son tentación para nosotros. Y explico esto de facilitar. El diablo no es omnisciente, pero es un excelente observador. Él está ahí observando. Es así, es un buen observador. Yo creo que, bueno, en el cielo tiene un alias, le dicen el acusador de los hermanos. Pero el diablo observa nuestra conducta y envía sus demonios. Y el plan con el que los envía es a satisfacer las preferencias que manifestamos con nuestra conducta. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que a pesar de que no es bueno, nos atrevemos o nos atreveríamos a escondernos para hacer. Y cuando nos presenta la oportunidad, es un hecho que vamos a intentar consumar el pecado. Y si eso sucede, prácticamente ya caímos en sus garras. Lo que sigue es acusarnos delante de Dios y exigir que se aplique el castigo que merecemos. Y obviamente Él va a disfrutar ejecutando ese juicio justo por nuestro pecado. Ahora, ¿qué hace un pastor asalariado ante esta situación? Lo que yo veo y lo que hacían en aquel tiempo: juzgan, critican, regañan, exhortan al caído a hacer buenas obras que tienen que ver siempre con el dar. Y en el peor de los casos, pues excomulgaban, ¿no? Pero un mal pastor va a hacer todo lo que sea necesario para liberarse o no sentirse responsable o no sentirse culpable. Por otro lado, ¿qué hace un buen siervo de Dios? Es cuestión preventiva. Debemos orar, debemos interceder constantemente por todo el rebaño. Debe de dar consejería un buen siervo de Dios, consejería bíblica personalizada, y animar a perseverar haciendo lo bueno.
Cuando la oveja ya consumó el pecado, pues debemos aplicar la gracia. Obviamente, si hay un compromiso a no recaer y de guardarse en santidad. La idea es hacer pues labor de restauración en equipo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Desgraciadamente este trabajo no es posible hacerlo ni por internet, ni por radio, ni por televisión, ni podcast, ni nada de eso. Y he aquí la importancia precisamente de no dejar de congregarse o de buscar el consejo bíblico presencial y la oración y el apoyo de los verdaderos amigos. Pero finalmente, ¿qué hace el buen pastor? Jesús, el buen pastor, hace las dos cosas más importantes para la restauración. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús ya dio su vida, ya sufrió nuestro castigo en la cruz. Y Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él conoce y apoya a las ovejas que tienen una relación personal con Él, a los que hemos querido que Él sea nuestro buen pastor. Mis oraciones a Dios son para que Jesús sea tu buen pastor, que seas una oveja de su prado y que recibas todos los beneficios de esa relación con Él. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo por aquí mismo, o si puedes, ya estamos reuniéndonos presencialmente y tenemos un lugar seguro para ti aquí en nuestras instalaciones. Adiós.